Bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asiel y vengo a traerte tu lectura de Amor Corazón. Hoy traigo un oráculo un tanto especial porque vamos a utilizar el oráculo erótico más adelante. La verdad es que no es nada del otro mundo, pero bueno, es mi deber informaros antes de mano. No vaya a ser que luego se haga algo un poco sorprendente. Bien, vamos a empezar en primer lugar con un mensaje de este maravilloso oráculo. Estos mensajes pueden ser tanto de vuestro propio subconsciente como de la persona de vuestro interés. Por supuesto, quiero daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros me gusta, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Y dice así: te hablo con mi mente todo el tiempo. Me gustaría que recordases lo felices que fuimos juntos. ¿Te recuerdas todavía? Algunas personas no quieren que esté contigo, pero creo que puedo arreglarlo. Bien, vamos a empezar. Mirad, abrimos la lectura con la rueda de la fortuna, una carta que nos habla de cambios, de suerte, de cosas buenas, de cosas positivas. Al parecer vas a ir hacia adelante, vas a tener la sensación de que esos bloqueos, esas barreras que probablemente tenéis muchos de vosotros dentro del ámbito sentimental, se van a desvanecer de una vez por todas. Si tú estás aquí preguntándome por tu pasado, sí que es verdad que veo una persona que aún tiene cierta conexión contigo, pero no es tanto una conexión sentimental, sino más bien es pasión. Esta persona tiene atracción, sí que es verdad que te piensa, sí que es verdad que te recuerda, pero no veo lo que viene siendo sentimientos, querer una estabilidad, no. Más bien esta persona, como te piensa, como te tiene en su mente, es en el plano sexual, ¿vale? Yo siempre os digo que yo no soy el padre de nadie, yo no puedo decir lo que está bien y lo que no, cada uno sabe lo que le gusta, cada uno sabe lo que busca, pero, claro está, es mi obligación informaros de las intenciones de esta persona. Así que si tú estás buscando algo más serio, algo más concreto, me da a mí que este no es el lugar. No obstante, sí que es verdad que esta persona está pensando en comunicarse, en ponerse en contacto contigo, incluso voy a ir más allá. Si esta persona vive lejos de ti, no me extrañaría que vaya a hacer algún tipo de acercamiento, algún viaje, un vuelo, en barco, lo que sea. Ahora que va a haber un acercamiento. Pero también es verdad que yo sé que muchos de vosotros hace tiempo que tenéis calada a esta persona y que no queréis oír ni hablar de ella. Bueno, yo siempre os digo que yo soy el mensajero, no quien dictamina el mensaje, y sois vosotros quien realmente decidís, ¿no? Decidís quién entra, quién sale, quién se va. Así que, bueno, me da a mí que vas a tener que tomar una decisión. Tú que estás en pareja, tú que estás en conexión, aquí hay un amor muy fuerte, hay sentimientos, hay esa confianza, esa química especial. Os veo avanzando, saliendo hacia adelante, cumpliendo propósitos. También hay algo muy importante, algo que tenéis enquistado, ya seas tú o tu pareja, tu conexión, con respecto a un pasado. Yo me atrevo a decir que aquí hay alguien del pasado que está como en cierta manera estorbando vuestra vida sentimental. Puede ser, por ejemplo, pues un ex, la verdad es que es lo que más me viene a la mente. Una persona que probablemente, pues ya seas tú o tu conexión, pues hayáis tenido hijos, se haya casado, lo que sea, ¿no? Y es como que esta persona parece ser que se piensa que tiene esa potestad, que tiene ese control, ese poderío en esta conexión, ¿vale? Bueno, veo que vais a estar poniendo las cosas claras, vais a cerrar esa clase de lazo, de vínculo, y que os vais a enfocar más el uno en el otro. No obstante, yo sé que muchos me van a decir así: yo estoy con mi pareja, estoy muy bien, muy contento y tal, pero no tiene nada que ver con que una persona del pasado nos esté estorbando. Bueno, puede ser que no, teniendo en cuenta que es una lectura general, pero ¿y los suegros? ¿Y los cuñados? ¿Las amistades? ¿Hay alguien que en cierta manera tenéis la sensación, ¿no?, que está ahí estorbando, que está malmetiendo, que no quiere que estéis juntos, que avancéis, etcétera? Porque de ser así, veo que vais a estar rompiendo esa
esa conexión, pues está rompiendo ese, vamos a decir, vínculo, ¿vale? Hacia esa toxicidad, ¿de acuerdo? Incluso en el caso de que algunos de vosotros, pues bueno, habéis tenido una mala experiencia con el pasado y que inconscientemente, pues permitéis que afecte a vuestro presente. Yo siempre os digo que para ir hacia adelante tenéis que centraros en el presente para construir vuestro mejor futuro. Que dejéis de mirar atrás, dejéis de dar poder a esas malas experiencias. Tenemos que tener claro que cada persona es un mundo, ¿vale? Y que una persona te haya hecho alguna cosa y una persona se haya comportado de mala manera, no significa que todo el mundo sea igual. A ti que estás soltero, que hay una persona que te gusta, que te atrae, que te llama la atención, me dicen que vuestra conexión se va a dar, pero que va a ser a paso lento. Tienes que tener paciencia, pero las cosas van a ir bien, vais a ir hacia adelante de una manera progresiva. Esa persona con la cual notas esa química especial, ojo, no me vale, ay mira, he ido por el pan y he visto un chico muy guapo. No, eso no me sirve. Yo me refiero a esas personas, ¿no?, que notáis esa mirada, notáis ese feeling, esa conexión, pero que a día de hoy digamos que no sois pareja, ni tenéis nada establecido como tal. Me dicen que va a haber un acercamiento lento, pero seguro, que aquí hay muchas posibilidades de crear algo bonito, de crear una conexión. Y a veces tenemos que entender, tenemos que comprender, pues que cada persona es distinta, ¿no? Y quizás algunos de vosotros pues tengáis prisa, queráis que las cosas sean más rápidas, y esta persona pues simplemente necesita estar seguro para no cometer errores, para no hacer daño a nadie. Así que si tenéis un poquito de paciencia, te garantizo que esto irá muy, muy bien. Recordad que las prisas son malas y que a menudo es mejor, primero, antes de tener una conexión, antes de tener una relación, conocer a la persona, tener una amistad, un vínculo, ganar más confianza y luego ya si eso, dejar paso al amor. A ver, vamos a ver qué nos dice el oráculo erótico con esas, digamos, tentaciones, deseos ocultos o quizás no tan ocultos que puede llegar a tener esta persona hacia ti, ¿de acuerdo? A ver. Sacaremos dos. No creo que enseñe la imagen, porque normalmente son imágenes demasiado sugerentes. Y ya sabéis que no quiero tener problemas con el canal en sí. Y dice: descaro. Tu postura es tan sexy como lo que llevas puesto. Me encanta observarte y caigo en tus ganas de conquistarme. Hay una persona que se muere de ganas de ti. Hay una persona que te desea y que está deseando estar en tus brazos. Por otro lado, la energía de enamorarse, y dice así: me enamoras y fascinas cada vez que te abrazo. Siento la ternura de tu voz y la vida que me das con cada beso. Siento una enorme fuerza, una enorme conexión aquí. Dos personas que se quieren, que disfrutan la una de la otra, que crecen juntos, que tienen planes, proyectos de futuro. Realmente os veo con una energía muy bonita, la verdad es que no me extraña en absoluto, puesto que al inicio de la misma abristeis con esta preciosa rueda de la fortuna. Lógicamente nos indica de que te vas a sentir afortunado, vas a sentir que todo te va a estar yendo bien en el amor. Y recordad lo que os dije con anterioridad: si hay una persona tóxica, una persona nociva en vuestras vidas, dejad de darle poder, porque las relaciones son de dos. Está bien que nos den consejos, está bien que nos guíen, pero recordad, las relaciones son de dos. Así que bueno, corazón, pues muchísimas gracias por haber llegado a estas alturas del vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Así pues, te deseo un día maravilloso y lleno de bendiciones. ¡Mua! Adiós, corazón. Nos vemos.